amados. Lo estuvimos mencionando el domingo pasado también y el antepasado, de cómo el apóstol Pablo, aún con todo lo que tuvo que lidiar, todavía le decía mis amados, y todavía les sigue fortaleciendo, les sigue exhortando en amor. Entonces eso nos enseña una verdad preciosa. Dios no abandona a su pueblo cuando se encuentra en debilidades. Lo corrige para restaurarlo. Eso es lo que hacía Pablo. La disciplina de Dios siempre tiene un propósito redentor. Y eso es tan, pero tan precioso para la vida del creyente en estos tiempos. Cuando uno lee todos estos escritos del apóstol Pablo, nos da esperanza, hermano. Nos da esperanza. Es hermoso notar que Pablo no termina con amenazas, ni con un tono de frustración, termina con una exhortación llena de amor y esperanza y gracia. Es como un padre después de corregir a sus hijos, ¿verdad? Dice que lo abraza. Los padres, ¿verdad? Cuando corregimos a nuestros hijos, no es porque queremos descargar quizás una rabia, una frustración de nosotros, los corregimos porque queremos lo mejor para ellos, porque dice que en la Biblia dice que al que ama corrige. Y tenemos que muchas veces aceptar esa corrección porque eso es lo que nos va a ayudar. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces, una vez más, vamos a encontrar principios muy, muy importantes para la iglesia. Y primer punto, una iglesia firme en la fe y gobernada por el amor. Velad, dice el primer versículo, velad, estad firme y portaos varonilmente, esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estas palabras son como las 4 columnas que sostienen la vida cristiana. Y nosotros es importante que notemos cada detalle que el apóstol Pablo está escribiendo, porque de eso se trata, que una iglesia, porque somos una iglesia que queremos ser una iglesia bendecida, y para ser una iglesia bendecida, una iglesia victoriosa, tenemos que pensar en estos principios que nos está compartiendo aquí el apóstol Pablo en estos escritos. Pablo no hace sugerencia, presenta mandato. La iglesia no puede escoger unos y dejar otros. Todos son necesarios para crecer espiritualmente. Y eso es tan vital en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Primeramente, velad. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Hemos leído, ¿verdad? Cuando un centinela, ¿qué es lo que hacía un centinela? Era el que vigilaba. Estaba toda la noche, dice, velando y cuidando, mientras los demás que dormían. Dice que ellos estaban vigilando. Ese centinela, el trabajo de ese centinela, vigilar para avisar. Entonces, ¿qué nos deja entrever esto? Así debe vivir el creyente. Velar significa cuidar nuestra vida espiritual, mantener una comunión constante con Dios, perseverar en la oración y estar atento para no ser engañado por el pecado o la falsa enseñanza. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos boxeadores? Y perdón el ejemplo, pero para ilustrar un poquito, ¿qué pasa cuando dos boxeadores se enfrentan en un ring? Cada uno va preparado para vencer, para ganar. Hay estrategias que debe cada uno de ellos tener presente para poder llegar a obtener la victoria. Solamente uno va a ganar, pero siempre tiene que estar a la defensiva. Siempre tiene que estar pendientes. Es un momento en donde ese tiempo que ellos están enfrentándose es un momento en que todos tienen que estar atentos. No pueden dormirse, no pueden bajar la guardia. ¿Qué pasa si baja la guardia? El otro va a terminar y va a acabar con él. Entonces, si lo ponemos en el plano espiritual, para el creyente, para la vida del creyente, es exactamente cuando nosotros como creyentes bajamos la guardia. Bajar la guardia es desconectarse de las cosas del Señor, perder esa comunión diaria
que debemos tener con Él. Ahí hay fuerza, ahí hay fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un arma poderosísima que es la oración. Entonces, cuando mantenemos una vida de oración constante y permanente, usted va a tener una vida cristiana victoriosa. Nadie, ningún creyente que abandone ese principio, ¿verdad?, va a tener una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tomar ventaja de usted, va a tomar ventaja de mí. Donde yo bajo la guardia, ese enemigo va a acabar con mi vida. Recordemos lo que dice Juan 10:10, ¿verdad? La primera parte. Porque el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Él está pendiente a eso. Pero cuando usted vive con una vida o vivimos una vida conectada en oración, una vida de comunión con Él, entonces vamos a entender la otra parte del versículo de Juan 10:10 que dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque la vida está en la comunión con Dios. Esa es la vida, esa es la victoria que nosotros como creyentes debemos tener y anhelamos tener. Velad y orad, dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjese, nótese bien este versículo, para que no entréis en tentación. Es decir, que eso me deja entender que nosotros tenemos enemigos. Enemigos que van a tomar ventaja cuando usted deja de velar, de orar. Pero ¿cuál es uno de los enemigos más grandes que tenemos? Somos nosotros mismos, nuestra carne. Por eso que dice, velad y orad para que no entréis. Cuando nosotros dejamos de tener esa relación, esa comunión con Dios, ¿quién empieza a tomar ventaja? Recordemos que nuestra mente es el taller del diablo cuando no es usada por Dios. Y eso es lo que está indicando en este versículo, que tenemos que estar atentos, tenemos que estar en comunión. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Cuando nosotros perdemos esa comunión con Dios, ¿verdad? Vienen pajaritos dando vueltas, ¿verdad?, sobre la cabeza, y vienen muchas cosas. Decía hace mucho tiempo ya un pastor muy conocido, que quizás muchos de nosotros llegamos a escuchar y que todavía algunas veces lo escuchamos en video, el pastor Billy Graham, que decía, usted no puede evitar que los pajaritos vuelen sobre su cabeza, pero depende de ustedes que esos pajaritos hagan nido. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? Pero la carne es débil. Amén. Hermano, el que había levantado la mano, sí. Adelante, hermana. Bendiciones, hermano. Amén. No solamente quiero hacer un comentario antes que siga adelante. Sí, amén. Aquí en el verso 13 me llama la atención que aquí Pablo usa varonilmente. Le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Podemos ver que es obvio que no se refiere sino al género de varonil, sino a la función, porque siempre él habla de ser ordenado. En los versículos al principio habla del orden, de estar listo y no andar en emergencia, de ser generoso. Y entonces ahora él está incluyendo aquí varonilmente, porque el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y el hombre es el quien dirige el hogar, y entonces es como, aquí yo lo veo como él lo compara como si fuera un orden militar, o sea, que el hombre se equipa en la milicia y recibe disciplina y todas esas cosas. Entonces, el llamado que él hace aquí, que esforzado se va mucho más allá, frente como un varón, como se debe portar un varón de Dios, en todos los sentidos. Amén. No, solamente quería comentar eso que me llamó Gracias, la atención, que sobresale ahí varonilmente. No, pues sí, y a eso íbamos también ahí, vamos llegando, y ahora que usted menciona eso, este comentario tan importante que vamos a hablar sobre eso también, la parte donde dice varonilmente, el apóstol Pablo, ¿qué pasaba con la iglesia de Corintios? ¿Cuál era uno de los errores de la iglesia de los Corintios, que era una iglesia inmadura?
Por eso es que venía todos esos problemas que venían con la inmoralidad sexual, la falta de esto, la falta de amor a los hermanos, tantos conflictos, orgullos y tantas cosas que habían con esta iglesia, era por la falta de madurez, no tenían madurez. Entonces cuando el apóstol Pablo dice varonilmente, pero fíjese, ahí alguien puede leer, y ahora que usted mencionó esto, hermana Net, vamos, si usted se va un poquitito más atrás, al versículo, el capítulo 13, que es la preeminencia del amor. Alguien que pueda leer el versículo 11, habla algo sobre esto. Fíjese, yo sé que Dios nos da, cuando éramos niños, porque está hablando de que cuando éramos niños, alguien que lo pueda leer, yo quiero mejor la palabra más. Amén. Yo quisiera que lo leas nuevamente. El hermano Gustavo te va a llevar el micrófono. Adelante. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Eso nos dice algo. Usted sabe que en la Biblia encontramos, creo que es en Primera de Pedro, cuando habla, no tengo el versículo ahora mismo, pero sé que habla de, cuando habla de la mujer como vaso frágil. Entonces, si habla como vaso frágil, refiriéndose a la mujer, entonces el varón no lo dice exactamente, pero entonces podemos pensar que es un vaso no tan frágil. Entonces, esto no habla de madurez. Tenemos que entender que hay muchas cosas que son para mujeres en la Biblia y otras que son para hombres. Por lo menos tenemos versículos bíblicos que podemos, los dones, por lo menos los frutos. Vamos a hablar de los frutos. Los frutos espirituales, ¿para quiénes son? ¿Para el hombre y para la mujer? ¿O para mujer y para todos, verdad? Para todos. Pero ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo aquí cuando le dice varonilmente? Le está hablando a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios, ahora cuando habla de madurez, se está refiriendo no solamente a la mujer o al varón, se está refiriendo a ambos. Pero la responsabilidad siempre cae sobre el varón. Sabemos esto, pero sí, exactamente, amén, hermano. Entonces, la madurez espiritual, por eso es que dice que cuando yo era niño pensaba como niño. Entonces, nosotros pasamos por niños, nosotros fuimos niños en algún momento. Ahora, no le podemos pedir a un niño de 5, de 7 años que tome decisiones en donde, pues, que son decisiones que se tienen que tomar con mucha cautela, porque no lo va a poder hacer, porque él todavía su mente es una mente de niño, no va a tener esa capacidad. Entonces, esa capacidad viene cuando ya hay conocimiento. Ahí es donde en la parte espiritual no podemos, una persona que nueva en el evangelio o que no tiene conocimiento o está iniciando los caminos del Señor, no va a entender y no va a poder tomar decisiones como la va a hacer un hombre o una mujer dentro de la iglesia que tiene años en el evangelio y que va a tomar una decisión en Cristo porque lo va a hacer con madurez. Entonces, eso era exactamente lo que no pasaba en la iglesia de los Corintios, porque era una iglesia inmadura. De ahí radicaba todos los demás problemas que venían, todas las luchas que tenían por la falta de madurez. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí está hablando, velad, está firme y portaos varonilmente, le está diciendo, compórtense maduramente. Necesito que ustedes actúen con madurez. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dándose cuenta que eran niños en la fe. Entonces, por eso es que una iglesia jamás puede ser victoriosa, jamás puede alcanzar la victoria en Cristo si actúa inmaduramente. La madurez se adquiere con el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor, mucha sabiduría a Dios para poder actuar, para que, mire, yo siempre digo esto, siempre lo he mencionado, nosotros como creyentes no somos lo suficiente capaces de hacer nada bueno si no está el Espíritu Santo con nosotros.
La madurez, cada vez que presentamos ya sea un proyecto, en un emprendimiento lo que sea, por mínimo que sea, el Señor tiene que estar involucrado. Tenemos que presentárselo al Señor primero, para que las cosas puedan tener sentido. Eso es actuar con madurez, porque la madurez de la cual también habla Santiago, también nos habla acerca de eso. Y la madurez es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos para que podamos tener una buena relación, no solamente con Él, sino con los hermanos. Entre nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que actuar con madurez. Hermano, querías Edison. ¿No levantaste la mano? Oh, ok, está bien. Seguimos adelante. Hoy también vivimos tiempos en los que muchas voces intentan modificar el mensaje de la Biblia. Se busca adaptar el Evangelio a la cultura en lugar de transformar la cultura mediante el Evangelio. Hay un versículo que quiero compartir que está en 1 Corintios, que lo acabo de leer hace un momento. Así que, hermanos míos amados, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permanecer firme significa confiar en la palabra de Dios, aun cuando el mundo piense de diferente manera. La iglesia no debe seguir las modas espirituales, debe seguir a Cristo. Aquí no está hablando de que debemos dejar a un lado también lo que es la inmadurez. La madurez es clave, es importante para que una iglesia sea victoriosa. Una iglesia valiente, después que Pablo añade todos estos comentarios, dice, portado varonilmente y esforzado. La idea no es únicamente la fortaleza física de la que yo le acabo de mencionar, sino que habla del valor espiritual, de la madurez, de la firmeza del creyente. Es actuar con valor, con coraje y actuar con fortaleza para poder tomar unas decisiones. Imagínense que de repente aquí, pues, o las iglesias tomaran decisiones en base a un sentimiento, a una emoción. Usted se puede imaginar el problema que se va a formar. Por eso es que hoy día existen las sectas. Existen las sectas religiosas. ¿Por qué? Porque hoy día aquellos dirigentes o aquellos líderes que inician estas sectas saben lo que la persona quiere oír. No lo que necesita oír, porque lo que nosotros necesitamos es palabra de Dios. Palabra de Dios, porque ahí es donde viene la transformación del creyente. Ahí viene progresivamente la transformación. No es de un día para otro. Pero hoy día mucha gente se está desviando de la verdad y está yendo donde me gusta más, porque me gusta más el tipo de música que ponen. Me gusta más que allá no se habla pues del infierno, no se habla de pecado, ni nada de eso. Cuando mencionan el diezmo, ay, Dios reprenda al diablo. No, nada de eso, porque quieren una vida, quieren escuchar, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucha gente que está llevando, esa es la puerta ancha, el relativismo moral. Hoy día las cosas son, ¿verdad?, diferentes. La misma Biblia dice que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Estamos en esos tiempos, eso es muy común. Vemos videos que se han vuelto virales en donde da vergüenza ver cosas. ¿Por qué? Porque son personas, porque con esto de que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces, necesitamos una iglesia valiente. Una iglesia valiente es aquella iglesia que está centrada en Cristo y que no se va a mover por nada. Así vengan filosofías, así se escuche que se habla bonito allá y que se habla bonito acá, y es que allá me dicen lo que realmente yo quiero oír.
Que cuando salgo de allá salgo renovado. No, usted salió fue emocionado. Pero ya de ahí no va a pasar. Porque la palabra de Dios es viva. Y es la que transforma, pero transforma de una manera genuina. Entonces, una iglesia, dice, portaos varonilmente y esforzados, está hablando de madurez espiritual. La vida del creyente o la vida cristiana merece, o requiere, mejor dicho, es la palabra, requiere valentía. Hace falta valor para permanecer santos en un mundo que normaliza el pecado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos viendo el pecado como algo normal. Y la gente está cayendo en esas redes. Hace falta valor, ¿para qué? Para perdonar. Hace falta valor para servir, para permanecer fiel en medio de las pruebas. ¿Cuánto no hemos escuchado algunos creyentes? Y esto es preocupante. Yo no tengo pruebas, yo no estoy pasando, yo soy un hombre que ando siempre, una mujer que siempre anda en victoria. Sí, Dios quiere que seamos victoriosos, pero que no nos confundamos. ¿Ve? Entonces, mira lo que dice, y este es un versículo que todos conocemos, Josué 1:9, que es el versículo favorito de nuestro hermano Edilson. Siempre, desde hace como no sé cuántos años, cuando recién lo conocí, hace muchos años atrás, él siempre me dijo, mi versículo favorito es Josué 1:9. Mira lo que dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Hermano, el creyente y todos vamos a pasar pruebas, todos, diariamente vamos a pasar muchas pruebas, vamos a estar por diversas pruebas, las pruebas son importantes. Bienvenidas las pruebas, porque en la prueba, cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios para pasar y enfrentar todas estas pruebas, es cuando vamos a alcanzar la victoria. Cuando entendemos que las pruebas son necesarias. Pero cuando nosotros no entendamos que las pruebas no son necesarias y lo vemos como muchas veces como una maldición, no sé qué me está pasando, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando pasemos por diversas pruebas, ¿cómo debemos estar? Gozosos. No es fácil, porque no es fácil estar. Podemos decirlo, pero en el proceso no es fácil. No es fácil, pero hay una bendición en medio de esto. Así es, porque Dios nos quiere muchas veces hablar a través de la prueba, porque hay un propósito. Recordemos que todos tenemos un propósito en las manos del Señor. Entonces, sin prueba no vamos a pasar. Sin prueba no vamos a pasar a ninguno, vamos a llegar al otro lado. ¿Y qué dice una vez? Que dice... velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Mira lo que dice enseguida, todas vuestras cosas sean hechas, ¿qué? Dice, con amor. Entonces ahí, ¿qué vemos? Que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está estableciendo el apóstol Pablo? Un equilibrio. Y ahí está refiriéndose a ¿qué? A Corintios 13, la preeminencia del amor. La iglesia puede tener sana doctrina, puede tener buena organización y mucho ministerio, pero si pierde el amor, deja de reflejar el carácter de Cristo. Así mismo somos también. Nosotros podemos, todos adquirir el conocimiento, pero si ese conocimiento no está amalgado, no está entrelazado con el amor, estamos perdiendo nuestro tiempo. De eso está hablando el apóstol Pablo, eso es lo que le estaba expresando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Todo lo que ustedes hagan, si no está el amor involucrado, están perdiendo su tiempo, no tiene validez, pierde su valor automáticamente. Entonces, para esta iglesia del siglo XXI, no está hablando directamente. Todo lo que nosotros hagamos es bonito, es bueno estudiar, adquirir conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia hablaba también cuando estudiamos los dones, el don de ciencia,
No es que teníamos que estudiar medicina para, no, yo estoy estudiando ciencia. No, está hablando de ciencias de la Biblia, ciencia de la palabra de Dios. De esa es la ciencia que se está refiriendo cuando hablaba del don de ciencia, el don de las escrituras, el poder aprovecharla, captarla y entender el propósito de lo que está aquí. Entonces, eso es maravilloso cuando nosotros adquirimos sabiduría. La sabiduría es importante para el desarrollo de nuestra vida, hermano. Si nosotros no actuamos con madurez, es porque no tenemos sabiduría. La hermana Gladys creo que está levantando la mano. Adelante, hermana, para entonces continuar. Bendiciones, hermanos. Amén. Como una pregunta, como mencionó el versículo de Josué 1:9, yo lo aplico mucho. Yo tengo muchas amistades que no son cristianas y que son cristianas, y yo siempre hablo de ese versículo por la situación que está pasando ahorita, ya sabe, con nosotros los hispanos, pues hablo con muchas amistades así y les digo ese versículo mucho y me encanta, pero mi pregunta es, si yo les digo ese versículo con una seguridad, con un amor, ¿cómo yo le hago para aplicármelo a mí misma? ¿Cómo? O sea, yo lo digo y yo tengo mucha fe en Dios, pero como que siempre necesito como que, a pesar de que yo me lo sé, necesito como que alguien me lo diga a mí. Cuando yo escucho a mi pastora, al pastor, a hermana Esther, o sea, yo siento una paz, una tranquilidad, pero hay veces que de repente como que me quiere ganar ¿cómo se dice? Como que de repente me quiere entrar una ansiedad de pánico, no sé, ¿cómo yo le hago para Mire, aplicarlo hermana, a mí? y gracias, porque es una pregunta bien bonita y sabemos, y le voy a citar el versículo que hemos leído anteriormente, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, nos quedamos con esa parte. Si toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que está aquí es palabra de Dios. Cuando uno le comparte un versículo a cualquier persona y lo hace con ese amor, con esa entrega, porque uno quiere que esa persona pueda ser fortalecida, de la misma manera, con la misma intensidad, cada vez que yo quiero que Dios me hable, yo tengo que ir a la Biblia. Y ese versículo, léalo muchas veces y aplíquelo directamente como si Dios le estuviera hablando a usted directamente. Solamente créalo profundamente en su corazón, porque ahí es donde Dios le va a empezar a hablar a usted. Muchas veces decimos, es que necesito escuchar una predicación, necesito escuchar que alguien me diga esto. Bueno, sí, a veces es muy bonito, ¿verdad? Pero cuando usted quiere que Dios le hable directamente, váyase a la Biblia. Que Dios le va a hablar. Si usted le dice, mire, Jeremías, esto dice, clama a mí y yo te responderé. Y qué bonito cuando clamamos. Yo estaba haciendo una oración, un clamor. Yo he visto la mano de Dios a favor de la salud de mi madre en estas últimas semanas. Y ya no se ha convertido en una oración lo que yo he hecho, sino en un ruego, en un clamor. Señor, clama a usted, Señor. Cuando hacemos esto es Dios se va a revelar, Dios le va a hablar a su vida. Y Dios va a restaurar los corazones. Cuando usted sienta esa paz, esa tranquilidad, después de haber leído ese versículo, créalo profundamente. Usted va a sentir que Dios la abraza cuando usted está leyendo la Biblia.
Porque cuando estamos orando, Señor, necesito un abrazo. Necesito que usted esté conmigo aquí en este momento. Y hacerlo y creer que Dios está ahí en este momento. Porque estamos conversando, estamos en comunión con Él. Muchas veces Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero necesitamos creerlo profundamente. Amén, hermano Edison. Cuando el Señor le habló a Josué, Él no le dijo, por favor, Él le dio un mandato a esforzarse. El problema es que nosotros creemos en Dios, pero no nos esforzamos. Y Dios siempre está con nosotros y Dios nos muestra a cada instante, a cada paso, que Él está con nosotros. Porque si nosotros estamos hasta ahora aquí, en medio de la situación que hemos estado pasando, es porque Dios tiene un propósito y porque Dios nos ha cuidado hasta ahora. Ahora, en Proverbios 1:7, hablando de la sabiduría, ninguna sabiduría vamos a obtener si no tememos a Dios. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. ¿Verdad? ¿Y los insensatos qué? La desprecian. La desprecian. Entonces, Gladys, para usted aplicar ese versículo, y ese versículo es mi favorito porque a medida nosotros hemos ido estudiando, yo lo he ido entendiendo aún más. Amén. Eso. Y Dios va a estar con nosotros independientemente cuando no nos esforzamos, pero Él está ahí esperando a que nosotros nos esforcemos, como Él lo mandó. Y la valentía, Gladys, no es, como dicen, ponerle el pecho a las balas. La valentía es saber cuándo uno huir o cuándo uno abstenerse. Y muchas veces nosotros preferimos confrontar. Nosotros preferimos la confrontación antes de dar la vuelta y dejar las cosas como están para que no se hagan más grandes. Amén. Amén. Bueno, gracias, mi hermano. Y esto, hermana Gladys, yo quisiera compartir, nada más para terminar con ese punto que usted mencionó, Juan 13:35. Hemos lo que conocemos y a la hermana Gladys sabemos cómo ella le encanta compartir con aquellas personas que de repente no conocen al Señor. Ella les habla, le entrega, les predica con su ejemplo, porque usted es un ejemplo, hermana. Nos hemos podido ver a través de todos estos años con sus hijos. Y eso dice mucho, su testimonio. Fíjese lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Usted en muchas ocasiones ha expresado su preocupación para que otros vengan a los pies del Señor, inconversos. Y quizás no solamente usted está llevándole una palabra, sino que usted está predicando con su testimonio, el testimonio de su familia. Y eso es maravilloso. Y eso es lo más importante. Nosotros hemos aprendido aquí en esta iglesia. El evangelizar es muy bonito. Y que hemos escuchado del pastor muchas veces. Tenga cuidado si usted va a predicar. Mire cómo primero está su testimonio. Porque se predica con el testimonio, porque somos cartas abiertas a los demás. No hay alguien que conozca más nuestra vida que el vecino inconverso. ¿Ve? Eso sí saben. Amén, hermano. Jorge, adelante. Yo nomás quiero compartir un versículo, el anterior a José 1:9, para todos nosotros, y lo comparto con mucho amor y temblor. Antes de José 1:9 está José 1:8, que usted casi lo dijo igualmente, pero en 2 de Timoteo 3:16, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gracias, hermano. Imagínese el versículo que usted acaba de leer. Nosotros escuchamos todos los días, yo siempre hay un hermano que comparte
unas reflexiones conmigo desde allá hace mucho tiempo y habla sobre el manual, nuestro manual de vida. Y eso que usted acaba de mencionar en este versículo está refiriéndose a este manual de vida. Así como cada artefacto tiene un manual de cómo debe ser usado, nosotros para poder dirigir nuestra vida de una manera sabia y prudente necesitamos ese consejo que usted acaba de leer y lo que tiene que ver Josué 1:9, que están unidos. Y la clave está en estar centrados siempre en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos desconectamos de esto, estamos perdidos. Cuando nosotros nos desconectamos de las cosas de Dios, vamos a perder, como dice la brújula, vamos a perdernos completamente. Pero aquí hay vida, aquí estamos seguros, porque este es nuestro refugio. La palabra de Dios es el refugio del hombre. Y eso es muy bonito, y eso es lo que nunca podemos dejar, lo que sea, nunca debemos apartarnos de lo que dice la palabra de Dios. Es nuestro manual de vida. Amén. ¿Qué dice? Vamos a leer ahora. No vamos a terminar hoy, pero vamos a terminar el próximo domingo, pero todavía seguimos. ¿Qué dice el verso 15? Hermanos míos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Vamos a leer hasta el 18, dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Bueno, aquí encontramos 3 nombres de 3 diferentes personas: Estéfanas, Fortunato y Acaico. Y esto podemos también tomarlo en cuenta, o si usted desea, o alguien que desea, ¿verdad?, encontrar nombre para sus niños que van, ¿verdad? Ahí tiene una referencia. Hay personas que empiezan a buscar nombres y se van a la Biblia. Yo quiero encontrar, bueno, aquí hay, hermano. La Biblia tiene para todo, hermano. De eso no hay que tener la menor duda. Una iglesia que honra a quienes sirven. Ya hemos visto que después de hablar con la firmeza espiritual, Pablo presenta un ejemplo práctico, la familia de Estéfanas, que habla de que esa familia Estéfanas es la primicia de Acaya. Mencionamos que Acaya, el domingo pasado, estuvimos hablando de Macedonia. Está Macedonia, estaba Acayas, también estaba Atenas, Corintios, eran parte de lo que era la provincia romana. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó ahí, una de las primeras personas que él bautizó fue a Estéfanas y la familia de Estéfanas. Entonces, vemos que es un testimonio maravilloso la vida de la familia de Estéfanas, como lo dice. Dice, las primicias de Acaya. Imagínense, el apóstol Pablo quizás vio una necesidad enorme ahí del evangelio. ¿Y quiénes suplieron, verdad?, esa necesidad? Dice, cuando Pablo llama a Estéfanas, las primicias de Acaya, está diciendo que fueron los primeros convertidos de aquella región. Pero lo que más impresiona no es que fueron los primeros, sino lo que hicieron después de convertirse. Yo me imagino que la familia, como dice, de Estéfanas, quizás eran de una posición, leyendo un poquitito, eran de una posición económica bastante buena. Y sencillamente ellos se entregaron al servicio. Cuando ellos se convirtieron, ellos empezaron a dar frutos y empezaron en esa región a las personas a convertirse. Pero él fue, como dice Pablo, las primicias. La verdadera conversión produce un corazón dispuesto a servir, hermano. Y eso fue lo que pasó. Y ese es un ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Toda persona que se convierte al Señor tiene algo que dar. Ya está siendo preparado, ya ha sido sellado, ¿verdad? Y va a ser preparado, como lo dice 2 de Timoteo 3:17, que va a ser preparado para toda buena obra.
debe ser preparado. Y eso tenemos que entenderlo, porque llegar a los pies del Señor no es porque solamente quiero salvación, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero aceptar al Señor, pero yo no quiero ir para el infierno. Pero esa no debe ser la motivación. Esa no es la motivación que Dios desea, porque hay un trabajo que hacer. Entonces, Dios quiere personas dispuestas a servir. Y esa es parte del servicio del creyente. El servir, y el servir con amor, que eso es lo que hace la iglesia. El servicio a los santos. La verdadera conversión produce un corazón dispuesto a servir. No basta con decir que creemos en Cristo. La fe genuina expresa mediante una vida de entregas a Dios y al prójimo. Hay personas que sabemos, hay personas que de repente uno dice, este hombre es cristiano, aunque uno no lo conozca, y después uno ve, y sí, hay personas que de verdad tienen ese amor por los demás y no dicen que son cristianos. Y eso nos sirve muchas veces de ejemplo, ¿verdad? Que vemos personas calladitas. A veces vemos personas dentro de la iglesia que quizás no se mencionan, pero son una de las personas que más trabajan en silencio. Eso es bonito, hermano. El servicio, ¿de dónde nace el servicio del creyente? ¿De dónde nace? Del amor. Porque eso es lo que nos motiva a servir. El amor a Dios, esa misericordia. Mira, yo le voy a decir una cosa, yo lo he dicho ya y yo lo he comentado algunas veces. Yo desde muy pequeño, no, ya yo soy un poquito pequeño. Cuando yo era niño, desde muy niño, yo pude entender quizás la carencia, la necesidad, todo lo que mi mamá y yo vivíamos. Y mi mamá trabajaba haciendo un trabajito por aquí, se iba a hacer otro trabajo por acá, y yo recuerdo que yo veía ese esfuerzo de ella. Yo sabía cómo ella se, porque yo pude entenderlo. Yo no sé si Dios me dio esa capacidad de entenderlo. Y mi mamá me compraba un par de zapatitos. Y esos zapatitos no solamente eran para la escuela. Esos zapatitos eran para salir, eran del todo. Y yo los cuidaba porque sabía que a mi mamá le había costado. Y mi mamá no me decía, debes cuidarlo porque ya no hay. No, mi mamá nunca me llegó a decir eso. Ella me los compraba con mucho amor. Ella hacía un sacrificio enorme para comprarme eso, y yo lo podía entender, y yo cuidaba lo que ella me daba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros como creyentes tenemos también que valorar el esfuerzo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros valoramos ese sacrificio en la cruz del Calvario, las cosas en nuestras vidas van a cambiar, porque vamos a alcanzar esa madurez que yo necesito alcanzar para un desarrollo de una vida cristiana, una vida en victoria. Si la iglesia reconoce de una manera firme el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muchas veces la iglesia del siglo XXI fuera quizás diferente. Quizás no existieran esas sectas, esas que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? En donde solamente van las personas que quieren oír o lo que desean oír, que les sea predicado, que solamente sea del amor. Pero las iglesias tienen que hablar del sacrificio que hizo Cristo, hablar del pecado, hablar de todas esas cosas, para que una iglesia pueda ser transformada correctamente. Y con respecto al servicio, en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Esta familia, esa familia en Acaya, la familia Estéfana, era una familia al servicio de Dios y al servicio de los santos. Lo dice la palabra. El mayor ejemplo de servicio siempre será ¿quién? Cristo. Yo recuerdo, no tengo el versículo conmigo, pero en la última cena que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Cogió agua, cogió un pañito y le lavó los pies a los discípulos. Y yo me imagino que esos pies no es que estaban muy, ¿verdad? En sandalia.
Y entonces Él pidió que eso lo hicieran los unos a los otros, porque es la única forma que va a demostrar ese amor. Entonces, muchas veces en la iglesia, a veces cuando vemos una necesidad, no aquí, yo me refiero a la iglesia en términos generales, la iglesia muchas veces se vuelve indiferente al dolor o a la situación de los demás. Y no debe ser así, porque dice que en eso conocerán que sois mi discípulo, cuando que tenemos ese amor, ese servicio en amor por nuestro prójimo. Eso era lo que hacía esta familia Estéfana, al servicio de ¿quiénes? De aquellos que se habían convertido. Ellos seguían. Entonces la iglesia tiene que reconocer a los servidores fieles. Pablo dice también, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, porque son personas de testimonio. Son personas de testimonio. Aquí no está hablando de obedecer ciegamente a alguien por su cargo, no. Habla de reconocer, valorar a quienes con humildad y fidelidad dedican su vida al servicio del Señor. Amén, hermana. Por tener una relación directa y estable con Él, serle fieles y vivir honrándolo a Él, ¿verdad? Porque aunque pueda haber personas adineradas y haber personas pobres, ¿verdad? Que no tengan nada, eso no debe haber ninguna diferencia, sino lo que esté en nuestro corazón y lo que nosotros estemos dispuestos a hacer y a renunciar. Muchas veces lo que nos limita es a veces esa inseguridad que es basada en el egoísmo, siempre esté pensando en las necesidades y el miedo que tenemos, y hasta tener miedo es, cierta manera, pienso yo, ¿verdad?, que es ser egoísta, porque está utilizando una energía y un tiempo en pensar en una situación que el Señor es el único que tiene el control. Amén. Entonces la fuerza y los conocimientos que Él te da, utilízalo, entonces para aportar en la obra del Señor. Amén. Ya sea dando palabras de aliento, apoyando o simplemente con estar ahí al lado de la persona. Sí, amén, hermana. Siempre nuestra vida como creyente tiene que ser una vida del servicio a Dios. ¿Cómo vamos a servir? Hay muchas áreas, no solamente en la parte quizás donde tenemos que hacer un esfuerzo físico, pero sí podemos consolar, podemos ser, ¿verdad?, tener una palabra de aliento para otra persona, que podamos saber que tiene cierta necesidad, o que si está enfermo, o de la índole que sea el problema. Nosotros tenemos que estar al servicio de ellos, al servicio de ellos, y eso es lo que nos hace, y es lo que tiene valor cuando hacemos eso en amor. Eso es lo que Dios valora en nosotros. Esa vida de entrega, pero con amor. Sin amor pierde todo valor, todo lo que podamos hacer. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir con los demás principios el próximo domingo. Y vamos a dejarlo porque ya el tiempo nos ganó y tenemos que terminar aquí. Así que para el próximo domingo, entonces seguimos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes una vez más. Que el Señor los bendiga. Quisiera que nuestra hermana Norma nos despida en oración, por favor. Oremos. Amoroso Dios que moras en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permitiste, Señor, de estar aquí, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a retenerlo todo en nuestra mente, Padre, para poder así ser ejemplo para los demás que están afuera, Padre. Todas estas cosas, Señor, yo te las pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por todo.
esto que aprendimos, Señor, y te pido, Señor, por el servicio de adoración que vamos a tener, Padre, que tú nos ayudes y que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir palabra también, Padre, por medio de nuestro pastor, y gracias por permitir a nuestro hermano Kenny de podernos enseñar, Señor, de tu palabra. Todas estas cosas te lo estoy pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.